Entonces vamos a hablar de la prevención y de las etapas iniciales. Les recuerdo, mi nombre es Diana Carolina Morales, yo soy médica internista y geriatra, egresada de la Universidad de Caldas. En este momento soy la jefe de sección de geriatría del Centro de Atención al Adulto Mayor del Departamento de Medicina Interna de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Quiero dar un agradecimiento especial a la División de Educación también que nos permite estos espacios y a nuestros patrocinadores que también nos ayudan a apoyar estos espacios tan importantes para nuestros pacientes y sus familias. Entonces, este es el contenido que vamos a discutir hoy. Vamos a hablar sobre cambios cognitivos normales en el envejecimiento, cuáles son los efectos de la reserva cognitiva y qué es reserva cognitiva, el envejecimiento como factor de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer. Vamos a hablar un poquito del contexto global de la enfermedad, cuándo sospechar el inicio de enfermedad de Alzheimer, es decir, cuando hay un deterioro leve asociado a la enfermedad, qué estrategias de prevención tenemos actualmente para prevención de desarrollo de esta enfermedad y unas conclusiones finales. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es qué es la cognición. Muchas veces pensamos en que solamente la memoria es el factor implicado en las funciones cognitivas y realmente la memoria es solamente una parte de todo ese complejo gigante de funciones cognitivas que nos permiten a nosotros entendernos en el desarrollo de nuestro mundo exterior. Entonces, como lo vemos en la diapositiva, es la facultad de un ser vivo para procesar información a través de nuestros sentidos, que es la percepción, el conocimiento adquirido a través de la experiencia y las características subjetivas que nos permiten dar un juicio de valor de la información. Entonces, esa función cognitiva a nosotros nos permite generar un empoderamiento social y es sumamente importante dentro de ese concepto que nosotros tenemos sobre envejecimiento activo. Como vemos aquí en la foto, la edad nunca debe ser un limitante para hacer actividades de diferentes tipos que nos permitan a nosotros entendernos y disfrutar del entorno social y de esa interacción que podemos tener con otras personas y otras actividades. Y de ahí la función cognitiva es sumamente importante para poderlo lograr. Entonces, dentro de esas habilidades cognitivas, nosotros tenemos diferentes factores que es lo que constituye realmente lo que llamamos inteligencia. Entonces, vemos, por ejemplo, la velocidad de procesar información, los factores atencionales, la memoria, el lenguaje, la función visoespacial, la función ejecutiva, son algunos de esos factores que involucran en esos procesos de pensamiento. Entonces, la característica más bonita, más interesante en general que nos apasiona a las personas que vemos o atendemos este grupo de población es que hay una diversidad grandísima y obviamente en lo que implica todo lo que es la función cognitiva muchísimo más, porque en la función cognitiva está basada en la experiencia que hemos adquirido en la vida y pues obviamente los viejos en ese sentido nos llevan años luz de ventaja. Entonces, ahí tenemos que dos conceptos importantes sobre la inteligencia fluida y cristalizada y los patrones de cambios cognitivos van ocurriendo en todo ese ciclo vital. Vamos adquiriendo todas las experiencias en nuestra vida, vamos desarrollando habilidades que nos permiten desenvolvernos en nuestro entorno y finalmente eso es lo que nos lleva a adquirir algo que llamamos la inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada es aquellas habilidades aprendidas en relación a la experiencia. Son habilidades, destrezas y conocimientos generales. Está relacionado ahí, por ejemplo, el vocabulario. Entonces sabemos que el léxico, por ejemplo, el lenguaje es mucho más rico al envejecer porque está basado en la experiencia. Y tenemos por otro lado la inteligencia fluida. La inteligencia fluida es aquella que nos permite resolver problemas de sobre o relacionadas con nuevas situaciones. Es independiente de lo que hemos aprendido, sino que depende de esa memoria de trabajo, de esa velocidad de procesar la información nueva de forma rápida, aprender a resolver los problemas y manipular el medio ambiente para nosotros generar una interpretación y unas resolución de situaciones de forma inmediata. En lo que es referente a la inteligencia fluida, sí hay una disminución o enlentecimiento en el envejecimiento.
Entonces, ¿qué podemos encontrar nosotros aquí? La velocidad de procesamiento puede estar lenta. ¿Qué quiere decir la velocidad de procesamiento? Que finalmente son aquellas reacciones de pensamiento o reacciones motoras que provienen de un estímulo. Se pueden demorar más. Finalmente, eso ocurre fisiológicamente con el envejecimiento. Hay una reducción de la atención dividida y de la atención selectiva. La atención dividida es lo que nosotros llamamos el multitasking, ¿sí? La capacidad que yo tengo de ejecutar varias tareas simultáneamente. Eso disminuye con el envejecimiento. La atención selectiva hace referencia específicamente a prestar atención a un estímulo cuando hay múltiples estímulos simultáneos. Entonces, nosotros vemos que una característica de las personas mayores es que cuando hay muchos cuando hay muchos estímulos ruidosos en un solo ambiente o hay una cantidad de información simultánea, les cuesta mucho trabajo enfocarse en un solo estímulo. Otra de las características es que el lenguaje es muchísimo más rico al envejecer, sin embargo puede haber un poco de reducción en la fluidez de las palabras. La función visoespacial está conservada y la función visoespacial hace referencia a que yo pueda entender la ubicación de los objetos en el espacio, es decir, que yo pueda saber que una silla es relacionada con la mesa o que, por ejemplo, hay un alimento que debe ir dentro de la nevera, ¿sí? Entonces ya podemos ver que eso no se afecta con el envejecimiento. De tal manera que si nosotros vemos algún cambio en esa función visoespacial, es decir, pueden ocurrir casos en los cuales un paciente pone un zapato dentro de la nevera, ¿sí? No tiene nada que ver ahí. Es decir, eso no es normal y nos toca prestarle atención a ese cambio, si es repetitivo. Y la memoria entonces es aquella función que más empieza a afectar desde los inicios de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Entonces, en la memoria sabemos que es aquella que nos permite tener ese aprendizaje y la interpretación del entorno que nosotros tenemos en el día a día. Entonces, depende mucho de la velocidad de procesamiento, hay una disminución de las estrategias para mejorar ese aprendizaje, por eso depende muchísimo de la repetición. Entonces, para las personas mayores es muy favorable que en los procesos de adquirir nuevos conocimientos o que tengamos un acceso a memoria, haya una repetición un poco mayor para lograr ese aprendizaje. Tenemos dos tipos de memoria, que es la memoria declarativa y la memoria no declarativa. En la memoria declarativa la dividimos en episódica y semántica. La episódica, como su nombre lo dice, son episodios. Entonces, por ejemplo, ¿dónde dejé las llaves? Episodios que ocurran en la vida personal. La semántica hace relación al conocimiento general. Entonces, como por ejemplo, ¿qué pasó en 11 de septiembre del 2001? ¿Sí? O para nuestras personas mayores que marcó de forma significativa el hecho de pronto de la toma del Palacio de Justicia, que ellos puedan ubicar ese evento histórico. De igual forma, el desastre de Armero es una de las preguntas que nosotros hacemos frecuentemente para tratar de evaluar esa memoria semántica. La memoria no declarativa tiene que ver con aquella a la cual yo no tengo que pensar para realizar las cosas. Entonces ahí vemos la procedimental o el condicionamiento clásico. En la procedimental, por ejemplo, nosotros no tenemos que estar pensando al momento de manejar el carro, ¿sí? O al momento de montar una bicicleta. Es un aprendizaje automático. Ahí no necesitamos estar pensando en cómo vamos a ejecutar esa tarea. Y el condicionamiento clásico es aquel que es inconsciente y activa unos centros muy interesantes que se han investigado, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, en etapas moderadas y avanzadas de enfermedad, en donde hay condicionamientos como, por ejemplo, el miedo, que implica unos sistemas en el cerebro que son el sistema límbico, por ejemplo. Entonces aquí tenemos todos esos cambios relacionados con el envejecimiento, las experiencias externas que simplemente en esta diapositiva quería mostrarles, aquel cuadrito que está resaltado, en donde esas experiencias externas tienen que ver con el entrenamiento cognitivo, la actividad física, el empoderamiento social y estilos de vida saludable como la dieta, por ejemplo. Aquí funciona muy bien, o esta es la clave específica de lo que nosotros determinamos como la reserva
reserva cognitiva. Todo esto genera una influencia positiva en esos cambios estructurales que ocurren fisiológicamente por el envejecimiento, los cambios neurobiológicos, los funcionales que ocurren fisiológicamente al envejecer. Entonces, hablando de reserva cognitiva implica que haya mayor número de conexiones de nuestras neuronas, y las conexiones de nuestras neuronas se van adquiriendo en la medida que vamos adquiriendo mayor entrenamiento y mayor actividades como de desarrollo de nuestro cerebro derecho y de nuestro cerebro izquierdo, es decir, del cerebro izquierdo analítico y del creativo, que es el derecho. En la medida en que nosotros tengamos aprendizaje de otros idiomas, tengamos un trabajo o un desempeño laboral con una alta demanda intelectual, cuando tengamos un empoderamiento social importante en donde tengamos unas redes de apoyo en amistades y compartir con amigos, es supremamente importante para desarrollar esas conexiones neuronales. La reserva cognitiva se asocia a esto precisamente. ¿Cuáles son esos factores asociados con esa reserva cognitiva? Entonces tenemos que el nivel educativo es un factor protector, como lo vamos a ver más adelante, la estimulación neuronal constante, entonces es decir, que nosotros nos involucremos en actividades que tengan una alta demanda intelectual o una alta demanda también de creatividad. La actividad física es supremamente importante, la actividad física sabemos que reduce niveles de inflamación, de riesgo cardiovascular, aumenta la neurogénesis, es decir, el desarrollo de nuevas neuronas y esas conexiones. Y hay otro concepto que es muy interesante, ya les había hablado el año pasado, vamos a profundizar un poco más en esto este año, sobre la dieta cetogénica como un factor neuroprotector. Entonces vemos, por ejemplo, en la parte derecha de la diapositiva, como ustedes ven en estas fotografías, que el desempeño en actividades sociales hace que nuestro cerebro sea más saludable. Nosotros tuvimos un problema grandísimo relacionado con la pandemia, que fue el aislamiento de nuestras personas mayores, y finalmente a partir de ese aislamiento, esa desconexión social, llevó a que muchos de ellos declinaran en su función cognitiva. Actividades de ocio y estilos de vida, mayor actividades de ocio, se dice que aproximadamente un 38% menos de riesgo. Esas actividades de ocio involucran, por ejemplo, el desarrollo de hobbies, ¿sí? Que sean todo lo que tiene que ver con habilidades artísticas, también el desarrollo de la creatividad. El bilingüismo claramente está documentado en la literatura como un factor muy protector, favorece esa reserva cognitiva y puede disminuir la aparición de síntomas de enfermedad de Alzheimer o de otras demencias hasta 4 años más tarde. Aquí nosotros tenemos entonces esos mecanismos descritos en la actualidad en la literatura para prevención de la enfermedad de Alzheimer. Entonces aquí sí me voy a detener un poco porque vamos a ver que dentro de la parte izquierda de la diapositiva vamos a ver cómo disminuir el riesgo de diabetes o llevar unas metas de control en esos pacientes diabéticos, tratar la hipertensión arterial con unos controles estrictos desde edades tempranas, la prevención de traumas a nivel de la cabeza, parar el consumo de cigarrillo, disminuir la polución del medio ambiente, que es uno de los factores nuevos que está relacionado con ese deterioro cognitivo, disminuir la obesidad, mantener actividad física frecuente, reducción del riesgo de eventos depresivos en el transcurso de la vida, evitar el consumo excesivo de alcohol, tratar la hipoacusia o el déficit de agudeza auditiva, mantener un contacto social frecuente y estrecho y mantener un alto nivel educativo son los factores que más se han asociado que nos van a ayudar a prevenir, a desarrollar este tipo de enfermedades. Aquí lo vemos, entonces finalmente los dos primeros van a ayudar a disminuir ese riesgo de daño neuropatológico, es decir, esa acumulación de beta-amiloide en el cerebro, como vamos a ver más adelante, o esa cascada inflamatoria que ocurre a nivel del sistema nervioso, y los otros porque ayudan a mantener esa reserva cognitiva. Entonces, estos factores son claves para prevenir ese riesgo de demencia. Aquí nosotros vemos esta diapositiva, me gusta mucho mostrarla porque a veces
No es tan fácil diferenciar esos cambios normales del envejecimiento a cuando empieza a ocurrir la neurodegeneración como un fenómeno patológico. Es decir, la línea divisoria entre ambos a veces es muy sutil y por eso nosotros tenemos que tener un alto factor de sospecha cuando empiezan a aparecer esos cambios. Entonces, por el envejecimiento tenemos unos cambios fisiológicos, el envejecimiento de la microglia y los astrocitos son como las células en el sistema nervioso central que ayudan a cuidar y a proteger nuestras neuronas. Eso lleva a una alteración en los impulsos nerviosos, cambios en la estructura de las neuronas, también cambia el metabolismo de las neuronas, hay una reducción de los mecanismos de reparación del daño de las neuronas, pueden acumularse proteínas alteradas y esos cambios pueden ser normales, neurobiológicos en el envejecimiento. Pero ¿qué pasa en la enfermedad de Alzheimer o en otras demencias también? Que aumentan los factores de inflamación, aumenta de forma significativa el estrés oxidativo, eso activa la cascada amiloide, que finalmente yo les voy a hablar un poco más adelante, el doctor Toro les va a profundizar en esto, y esto lleva a un daño en esos mecanismos de limpieza neuronal, que es lo que finalmente genera esa neurodegeneración. Entonces, dentro del contexto mundial, al principio les decía que la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad reina de las demencias, es un problema de salud pública en este momento en el mundo, porque vemos aquí cómo va aumentando esa incidencia y prevalencia. Realmente está gráficas de prevalencia a nivel mundial en la medida en que vamos aumentando cada 20 años. Ustedes ven que para el 2030, por ejemplo, en las Américas, esperamos que haya 15.8 millones de personas viviendo con demencia y que para el año 2050 sean 29.9 millones que vivan con demencia. Y el número total en el mundo, como ustedes ven, esperamos para el 2050 que más de 130 millones de personas en el mundo tengan demencia. Entonces, claramente es un problema de salud pública. Aquí voy a hablarles un poco de esas teorías en donde son los eventos fisiopatológicos relacionados con la enfermedad de Alzheimer específicamente, y es la producción del beta-amiloide y esa teoría que existe en donde hay una acumulación de una sustancia que es un producto de degradación de una proteína en la neurona y que finalmente es de características moleculares muy pequeñas, y al ser muy pequeño la neurona es muy difícil que lo pueda limpiar. Entonces, por decirlo, digamos en términos vulgares, por decirlo así, es basura que se acumula en el sistema nervioso. Y ese acúmulo de basura pues impide que la neurona tenga un ambiente adecuado para sobrevivir. Y por eso mismo es que empieza a haber esa muerte neuronal. Entonces, los dos fenómenos fisiopatológicos importantes en la enfermedad de Alzheimer es ese acúmulo de la proteína beta-amiloide, la microglia, como ustedes ven aquí, también los astrocitos, ellos son como los carritos de basura que recogen la basura que está excesivamente produciéndose en el sistema nervioso. Pero cuando hay una producción excesiva de basura, pues esos carros de basura no son capaces de procesarla y finalmente la microglia no alcanza a descontaminar todo ese ambiente y se genera un ambiente tóxico a nivel neuronal. Eso lleva a que finalmente las neuronas empiecen a reducirse en número, se mueren y eso es lo que nosotros llamamos neurodegeneración. Por este lado tenemos el problema de los microtúbulos, que los microtúbulos son los encargados en una parte, son como los rieles de una vía que nos ayudan a transportar los neurotransmisores en el sistema nervioso. Y finalmente, cuando están dañados los rieles, pues no hay transporte adecuado de esas sustancias. Entonces, de esas sustancias fisiológicas en el sistema nervioso, razón por la cual empieza a haber una alteración en el sistema de neurotransmisión en el sistema nervioso. Una cosa muy importante que nosotros tenemos y que se ha acumulado en estos años de investigación es saber los factores genéticos. Una de las preguntas que siempre tenemos en este tipo de espacios es ¿cuál es ese riesgo genético si, por ejemplo, mi familiar tiene una enfermedad de Alzheimer? Nosotros tenemos que hay dos digamos que posibilidades de transmisión genética. Una es una transmisión que es
heredada específicamente, que es un patrón autosómico dominante que depende de unos genes que no son tan frecuentes, que es el gen de las presenilinas, ¿sí? Y el gen asociado a la proteína precursora de amiloide. Esas variantes genéticas representan menos del 15% de la aparición de enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, el gen más implicado a la forma esporádica, es decir, la que más vemos de enfermedad de Alzheimer, es este específicamente, las mutaciones en la APOE4. Entonces, este gen es aquel que si nosotros somos portadores de este gen, podríamos en teoría desarrollar la enfermedad. Entonces, los resultados de la investigación llevan a que la enfermedad de Alzheimer es una respuesta evolutiva a 3 insultos sistémicos. Es decir, que la enfermedad de Alzheimer es una manifestación de un fenómeno que le está ocurriendo al cuerpo. Y esos fenómenos son o inflamatorios o puede haber reducción de factores tróficos, es decir, de factores que llevan a que se mantenga esa actividad en el sistema nervioso, como son, por ejemplo, las hormonas y los factores tóxicos. Tóxicos relacionados con tóxicos exógenos, que son, por ejemplo, como bien lo sabemos, los metales pesados. Muy importante las investigaciones que hay con relación al mercurio. El mercurio puede llegar a niveles tóxicos a nivel crónico que se vayan acumulando en el sistema nervioso, en el organismo, y pueden generar estos eventos como enfermedad de Alzheimer. Y otros tóxicos también pueden derivar de toxinas que producen ciertas bacterias, por ejemplo. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos que la enfermedad de Alzheimer es una respuesta a esos procesos que están ocurriendo en el organismo. Entonces, esta gráfica es muy bonita, ustedes la van a ver con unas modificaciones en la charla siguiente, y es cómo la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad del envejecimiento. Eso nos tenemos que quedar muy claros nosotros, porque finalmente nosotros empezamos a generar factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer desde que nacemos. Entonces, si ustedes, audiencia, que nos están viendo y escuchando ahorita y les interesan estos temas, es muy importante nosotros manejar esos factores de riesgo desde edades tempranas en la vida. Entonces, aquí nosotros tenemos como los cambios de la vida temprana, como por ejemplo la baja educación, es un factor de riesgo que viene desde etapas tempranas en la vida. Si nosotros vienen problemas de la audición, si hay lesiones traumáticas en el cerebro, luego se adiciona la hipertensión y no llevamos un buen control de la misma, luego viene el consumo de alcohol excesivo, luego viene la obesidad en esa etapa media de la vida. Y luego de esto, en etapa más avanzada de la vida, seguimos con el cigarrillo. Hay factores emocionales asociados como la depresión, el aislamiento social, inactividad física o sedentarismo, la polución del medio ambiente, la diabetes mal controlada. Pues si nosotros tenemos esa susceptibilidad genética, probablemente vamos a desarrollar la enfermedad. Entonces, sabemos claramente hoy en día que hay factores potencialmente modificables que corresponden a ese 40%, los que acabo de mencionar, y hay otros que generalmente ahorita no se conocen. Se sabe que más o menos el riesgo atribuido a esos factores genéticos, como el que les acabo de mencionar, que es la APOE4, representa aproximadamente entre un 20 a 30% de riesgo de todos estos factores, que es un 60% que son desconocidos. Entonces, en mis manos está trabajar en mi salud para que más adelante no vaya a desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces, ya hablando un poquito de ese contexto de prevención y de cómo son los cambios normales, ¿qué podemos detectar de esos cambios en el deterioro cognitivo cuando ya empieza la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo? Entonces, tenemos la enfermedad incipiente, en donde las personas pueden, por ejemplo, perderse en un lugar no familiar, evidenciar un rendimiento laboral pobre, o sea, personas que son altamente
eficaces y juiciosas en su actividad laboral, que no les generan ningún inconveniente ni problema al desarrollo de sus actividades laborales, empiezan a tener dificultades en eso. Dificultad para evocar nombres, dificultad para retener el contenido de lecturas, pierde los objetos de valor con mucha facilidad y frecuencia. Una cosa es que esto ocurra eventualmente, pero cuando es repetitivo y va aumentando en el tiempo es lo que marca ese signo de alerta. Escasa capacidad para recordar personas recientemente conocidas. Y finalmente, lo que es difícil para nosotros desde el punto de vista clínico es que estas fallas en memoria son evidentes solo en un interrogatorio demasiado detallado. Entonces, de ahí la importancia en que tengamos que cotejar la información con el familiar o el conviviente del paciente, porque finalmente es esta persona que está pendiente de estos cambios que están ocurriendo. También podemos encontrar disminución en la capacidad de realizar tareas complejas, el conocimiento disminuido de acontecimientos actuales. Entonces, finalmente, si hay un evento actual relevante a nivel mundial o a nivel del país, se pierde esa capacidad de tener en detalle cuáles son los factores relacionados a ese acontecimiento. Puede presentar cierto déficit en el recuerdo de su historia personal, es evidente la dificultad en la concentración. También hay dificultades para viajar, para controlar la economía. Puede que no haya fallas, ¿sí?, en estas situaciones, que es en la parte de orientación, en el reconocimiento de las caras, por ejemplo, en la capacidad de viajar a lugares familiares. No es un cambio que sea frecuente en estas etapas de enfermedad. La negación es el mecanismo de defensa predominante. Entonces, aquí tenemos la negación, es algo que nosotros denominamos como anosognosia. Entonces, la anosognosia son aquellas o aquel cambio en el cual el paciente no se da cuenta de lo que está ocurriendo con él. Por eso es que es tan importante que dentro del interrogatorio que tengamos con los familiares, nosotros sepamos muy bien cuáles son los cambios que está teniendo esta persona, porque si yo me entrevisto solamente con el paciente, es muy frecuente uno encontrar que el paciente diga, no, yo estoy perfecto. Uno le pregunta, bueno, usted ha notado cambios en su memoria, de pronto se están olvidando algunas cosas, y la persona, por un mecanismo también que es propio de la enfermedad, lo niega. Entonces dice, no, yo estoy perfecto, yo estoy maravilloso, a mí no me pasa nada, yo me siento muy bien, ¿sí? Cuando yo me interrogo con el familiar, que es el conviviente del paciente, entonces me dice, doctora, se le está olvidando dónde deja las llaves todos los días, el otro día dejó la puerta abierta de la casa, dejó el carro en el supermercado y llegó a la casa en taxi. Bueno, una cantidad de situaciones que finalmente nos ponen en alerta para prestar atención. La nosognosia es una situación que a veces es difícil de manejar, porque si la misma persona ha perdido un poco esa capacidad de entender que está teniendo un problema, ¿sí? Es difícil entrar a hacer ese abordaje terapéutico integral a veces, porque va a costar trabajo de pronto empezar a que haya una buena adherencia con la terapia cognitiva o que haya adherencia desde el punto de vista farmacológico, por ejemplo. Entonces, de ahí es sumamente importante que nosotros tengamos un apoyo grandísimo de la parte familiar o de la parte de cuidadores del paciente, porque finalmente son estas personas o son ustedes los que van a garantizar también esa ayuda en que haya buena adherencia a las recomendaciones médicas y terapéuticas. Bueno, ¿qué se puede hacer entonces en etapas leves? Aquí vamos a ver un punto importante y es cómo los vamos a tratar. Entonces, hay un manejo farmacológico y hay un manejo no farmacológico. Desde el punto de vista farmacológico, en las etapas iniciales leves de enfermedad, no existe una claridad de evidencia científica suficiente actualmente que respalde un beneficio contundente de medicamentos, ¿sí? Aquí vamos a hablar ahorita de uno de los medicamentos que se aprobó el año pasado por la FDA para tratar el Alzheimer en fases leves, que finalmente hay una discusión importante en su evidencia. Entonces, desde ese punto de vista farmacológico, no existe un medicamento, no existe una píldora especial que nos vaya a disminuir ese riesgo de la enfermedad o a revertir el proceso o que vayamos a tratarlo.
Pero desde el punto de vista farmacológico sí tenemos varias cosas que podemos hacer. Dentro de ellas está la terapia de estimulación cognitiva, de lo cual vamos a hablar en el desarrollo de este seminario o del curso en el día de hoy. Y mañana pues vamos a tener el refuerzo en el taller presencial. Adicionalmente, el tema de dieta que vamos a hablar y la actividad física. Estos tres factores son los que más han reflejado que puede haber un beneficio positivo para los pacientes en estas etapas de enfermedad. Entonces, lo que les mencionaba previamente, hay una aprobación de una molécula que se dio en agosto del año pasado, del 2021, que se llama aducanumab. El aducanumab fue aprobado para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer leve. El aducanumab es una molécula que tiene un principio biológico, es lo que llamamos terapia biológica, y que va directamente dirigida a disminuir esa producción del beta amiloide del que les hablé previamente en el sistema nervioso. El New England Journal of Medicine nos da un cuestionamiento importante frente a esa aprobación dada por el FDA, porque finalmente es un medicamento en el cual los estudios iniciales mostraron que los desenlaces específicos en donde se había una mejoría específica era en las imágenes cerebrales, pero no había un desenlace clínico contundente en los pacientes. Entonces, finalmente, desde la literatura actual, las revistas más grandes en el mundo científicas, se cuestiona mucho que esta sea una molécula que vaya a tener un impacto contundente en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, eso lo debemos tener muy claro. Adicionalmente, es una molécula de altísimo costo y finalmente el beneficio clínico real no va a ser tan grande como para no ponerle unas altísimas expectativas a las familias y a los pacientes. Entonces, realmente llevamos muchísimas décadas en el mundo de investigaciones en torno a la enfermedad de Alzheimer y no hemos logrado encontrar un mecanismo o un medicamento, perdón, un solo medicamento que ayude a revertir el curso de la enfermedad hasta ahora. Entonces, finalmente, ya vamos a hablar un poco de esto, que es bien interesante. Hay unos aspectos que los va a tocar el doctor Patiño al final de esta jornada de la mañana, que tiene que ver con medicina complementaria relacionada con el manejo de las demencias y de la enfermedad de Alzheimer, y es lo que les mencionaba como la dieta cetogénica. La dieta cetogénica tiene un principio terapéutico y es aumentar la síntesis hepática de cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son los productos de degradación de las grasas del organismo en el hígado. Entonces, el hígado transforma las grasas del organismo y los convierte en cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son un mecanismo o son un tipo de gasolina para el desarrollo de diferentes funciones a nivel del organismo. Entonces, pueden ser una gasolina importante de fuente de energía, quiero decir, con gasolina es una fuente de energía para el sistema nervioso, para diferentes procesos que se generan en el organismo. Y es muchísimo más sano que tener como fuente de energía los azúcares o la glucosa, ¿ya? Entonces es bien importante que nosotros entendamos que aquí el principio terapéutico, por hacer un poquito de analogía, es diferente tener una gasolina extra a una gasolina corriente, ¿sí? Entonces los cuerpos cetónicos son esa gasolina extra que son mucho más purificados, son muchísimo más benéficos para el organismo y finalmente dentro del sistema nervioso central son muchísimo más protectores que es tener una fuente energética basada en carbohidratos o en glucosa. Entonces, la cetosis, que es esa producción de cuerpos cetónicos, la cetosis leve, es beneficiosa para las neuronas. Uno de esos cuerpos cetónicos es el beta-hidroxibutirato y ese beta-hidroxibutirato en las neuronas ayuda a factores de crecimiento, a que se estimulen los factores de crecimiento en las neuronas, como es el factor de crecimiento neuronal. Para promover la cetosis, entonces, ¿qué se hace básicamente? Es una dieta combinada de una baja carga de carbohidratos, que los carbohidratos son la fuente de energía a partir de azúcares, y ayunar al menos por 12 horas.
Es decir, vamos a comer una dieta baja en carbohidratos, muy baja en carbohidratos realmente, y vamos a hacer unos periodos de ayuno por lo menos de 12 horas para que nuestro hígado se estimule y produzca cuerpos cetónicos. ¿De dónde vamos a tener también esa fuente de energía? Entonces, la vamos a adquirir de todas las grasas saludables. Dentro de ellos está, por ejemplo, aceites, como son los triglicéridos de cadena media. Tal vez ustedes ya los han escuchado o tal vez yo les he prescrito a mis pacientes también, que es el MCT, por sus siglas en inglés, pueden promover la cetosis. Entonces, es finalmente entender que es un cambio del metabolismo general, en donde pasa de ser basado en la glucosa a estar basado en ácidos grasos, que son los cuerpos cetónicos. Finalmente es entenderlo como quemar la grasa nos ayuda a inducir cetosis y eso aumenta también, por ejemplo, la sensibilidad a la insulina en todo el organismo y en el sistema nervioso, disminuye niveles de inflamación general en el organismo y, como si ustedes se acuerdan en diapositivas anteriores, si disminuimos la inflamación, pues vamos a llevar a que se acumule menos el beta-amiloide en el sistema nervioso. Entonces, aquí estamos como las fuentes potenciales del MCT, ¿sí? Son las grasas saludables. Las grasas saludables son aquellas que son riquísimas en omega 3. La proporción que existe entre omega 3 y 6, por entenderlo un poco, el omega 6 es aquel que genera un poco más de efectos proinflamatorios y estrés oxidativo en el organismo, mientras que el omega 3 es aquel que es antiinflamatorio y es el que más tienen estos cuerpos cetónicos que se forman o las fuentes de esos cuerpos cetónicos. Entonces vemos acá, ustedes ven a la mano izquierda el palmiste es sacado también de un tipo de palma que es parecida a la palma de coco y es el fruto en este momento en el mundo que más cantidad de MCT tiene. ¿Sí? Luego viene el coco, ¿sí? Y el aceite de coco tiene una proporción muy alta también de MCT. También tenemos el aceite de aguacate o el aguacate también, en donde puede tener algo de fuente de MCT, un poco menor, pero también el aguacate, por ejemplo, tiene una carga de omega 3 muy alta, que acordémonos que el omega 3 es el que nos va a generar protección cardiovascular y también protección a nivel del sistema nervioso. Entonces vemos acá que tenemos la dieta basada en las grasas, ¿sí? Entonces ven ustedes de dónde podemos adquirir esas grasas. Ahí podemos un 75% de grasas saludables. Es muy diferente a lo que nosotros hemos venido manejando como concepto de nutrición saludable. Esto es diferente. Fíjense que hace muchas décadas atrás, o algunas no tantas décadas, pero hace unos años atrás, nos habían casi que contraindicado de la dieta las grasas que porque nos iba a tapar las arterias y pues eso va a generar problemas cardiovasculares. Lo que ya sabemos en la actualidad es que el consumo de grasas saludables, es decir, vuelvo y le repito, que haya mayor proporción de omega 3, ¿sí? En lugar de omega 6, que finalmente el omega 6 lo tienen todas las grasas saturadas, es aquellas grasas que se someten a la combustión del calor y se saturan. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, que van a fritar un pedazo de carne y cuando se enfría ese aceite queda sólido, ¿sí? Esas son grasas que se saturan con el calor y que finalmente es lo que nosotros llamamos grasas trans. Esas grasas son ricas en omega 6 y el omega 6 sí es el que hace daño, es el que nos va a llevar a ese factor de riesgo cardiovascular. Las grasas saludables, por el contrario, ricas en omega 3, las vemos aquí, aceite de oliva, grasa procedente de quesos maduros, por ejemplo. El aguacate es un superalimento, como lo llamamos en general. El aguacate es un gran alimento. Finalmente, también tenemos todas las semillas. Entonces, las semillas, como pueden ser las almendras, pistachos, marañones, tienen una alta proporción de omega 3, también nos pueden ayudar en ese sentido. Y luego viene ese 20% de proporción en proteína, ¿sí? La proteína de alto valor biológico, que es aquella proteína que viene de los animales, ¿sí? Entonces tenemos la proteína de los huevos, carne, pollo, pescado,
todos los frutos del mar también tienen proteína y los lácteos en general con esa proporción de proteína. ¿Qué es importante tener en cuenta allí? Que ustedes saben que la proteína animal también puede tener omega 6 o ya riesgo de ese omega de riesgo. Entonces, finalmente hay que tener en cuenta que deben ser carnes magras, evitar que tengan pues una proporción alta de grasa como tal la carne, sino que sean carnes muy magras, por ejemplo. Y fíjense la proporción tan pequeñita de consumo de carbohidratos, ¿sí? Solamente un 5%. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los carbohidratos? Lo que estamos acostumbrados nosotros por nuestra dieta occidental a comer, ¿sí? Principalmente, o sea que fíjense que el cambio es muy drástico en ese sistema de alimentación. Entonces, si nosotros consumimos una altísima carga de carbohidratos, que es a lo que estamos acostumbrados a comer, que nosotros comemos en las onces, siempre va a haber un pan, una almojábana, un buñuelo, siempre estamos pensando en que uno de los componentes importantes en nuestra alimentación son los carbohidratos, cuando no debería ser así, ¿sí? Entonces, el cambio es un cambio drástico que finalmente en la dirección de ese cambio se puede hacer un cambio paulatino en la medida en que vamos adquiriendo ese nuevo hábito, pero lo ideal es llegar a esta gráfica que ustedes ven acá. Entonces, este tipo de alimentación sí reduce de forma importante ese riesgo de aparición de enfermedad de Alzheimer. Entonces, las grasas saludables, un punto importante es que son el alimento de los astrocitos. Hablamos que los astrocitos son los que protegen a nuestras neuronas, son células que también están en el sistema nervioso, pero no son neuronas, sino que protegen a nuestras neuronas. Entonces, las grasas saludables son el alimento de esas células protectoras, favorecen la nutrición de las neuronas, bloquean el efecto de los radicales libres. Aquellos radicales libres son todas las sustancias que se oxidan fácilmente y que van a dañar todo el endotelio, que es el recubrimiento de los vasos sanguíneos. El control de la actividad de neurotransmisores también lo favorecen. Entonces, finalmente, es un efecto benéfico que se va a ver acumulado en el tiempo. Entonces, esta dieta cetogénica, ¿sí? En donde nosotros tenemos una dieta normal basada en glucosa, aquí yo simplemente les muestro esta gráfica para que veamos las diferencias moleculares que hay entre una molécula de glucosa y una molécula que es mucho más ligera, mucho más liviana en enlaces, ¿sí? Químicos, del beta-hidroxibutirato, o sea, de un cuerpo cetónico. Entonces, fíjense que finalmente para nuestro organismo es mucho más fácil procesar una molécula que es mucho más light, más ligera, más liviana de metabolizar, que va a generar todos esos cambios positivos en nuestros astrocitos, que son las células que nos van a proteger a nuestras neuronas. Entonces, finalmente es esto, ¿sí? Nuestro cuerpo está diseñado, ¿sí? Molecularmente, genéticamente, para vivir, ¿sí? Alimentariamente, como los que tenemos aquí, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos como esta etapa paleolítica, en donde las personas en ese momento se alimentaban a base de semillas, de raíces, de plantas, de pescados, ¿sí? Y una vez, de vez en cuando, que podían cazar animales, pues comían carne en ese momento, ¿sí? Entonces, finalmente nosotros hemos, a partir de todos los fenómenos evolutivos, la industrialización de la alimentación, hemos llegado a este punto, ¿sí? Al punto derecho de la diapositiva, en donde la base de nuestra alimentación actual en este siglo XXI es una alimentación inflamatoria, es una alimentación que nos genera riesgo en todas las diferentes esferas de nuestra salud, y dentro de ello está, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Entonces, es importante que tengamos esa conciencia de pensar no solamente en nosotros, sino también en nuestros hijos o en nuestros nietos también, de generarles una alimentación que los lleve a ser mucho más sanos en su vida. Entonces, ya para concluir los mensajes que tenemos ya de esta conferencia, sabemos que la enfermedad de Alzheimer es un problema de salud pública en el mundo, afecta a millones de familias,
El envejecimiento trae consigo cambios normales en la función cognitiva, como les mostraba. La reserva cognitiva es un factor protector muy importante para ese desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Siempre se debe sospechar de un cambio anormal cuando está interfiriendo en las actividades cotidianas de la persona. Las etapas leves de la enfermedad pueden manifestarse con cambios sutiles. El paciente mismo puede que no lo reconozca. Los tratamientos farmacológicos en esas etapas leves de enfermedad no producen un cambio contundente. Y los cambios, este es el punto fundamental que quiero que ustedes se lleven. Los cambios en estilos de vida, empezando por la alimentación, pueden ser benéficos en cualquier etapa de la vida y en cualquier etapa de la enfermedad, pero principalmente como prevención y en esas etapas leves. Muchas gracias por atender a esta conferencia. Aquí quiero mostrarles esta diapositiva, hacer un poco de la publicidad de lo que hacemos en nuestro centro de atención al adulto mayor. Aquí tenemos dos imágenes muy bonitas y finalmente es ese recuento histórico de nuestro centro. En la parte derecha de la diapositiva vemos cuando celebramos el Día Dulce antes de la pandemia, en donde podíamos pues hacer este tipo de actividades sin tapabocas, pero que finalmente el hecho de que haya una pandemia y que estemos ahorita retomando ese empoderamiento social y esas actividades sociales, de todas formas nos ha permitido desarrollar actividades lúdicas con nuestros pacientes y que eso es un punto fundamental como factor de protección tanto para nuestros pacientes como para nuestras familias. Muchísimas gracias.